Hola, ¿cómo están? ¿Me permiten un minuto que les quiero contar algo? Ahí está. Ahora sí. La historia que vamos a descubrir hoy, podríamos decir que surgió de la Tierra. ¿Por qué? Porque imagínense una excavación que se hizo en un lugar de España para remodelar una ciudad. ¿Qué esperaban encontrar exactamente? Nada. Simplemente se trataba de sacar la tierra necesaria y las rocas que molestaran. Pero entre la tierra encontraron monedas, mosaicos, estatuas, decenas, cientos de miles de objetos y columnas y puertas y marcos y torres y caminos. La prueba de que ahí había existido una ciudad. Excavando, habían llegado a una ciudad romana de cientos y cientos de años de antigüedad. A través de este hallazgo increíble y de otros todavía más sorprendentes, vamos a conocer cómo eran las ciudades de la antigüedad, gracias a que tenemos las pruebas. Así que preparémonos para un viaje fascinante hacia el pasado, que ya mismo te presentamos. Hoy vamos a descubrir cómo eran Tárraco y Pompeya, dos ciudades representativas de la cultura romana y de los tiempos del imperio. Dos ciudades que por distintos motivos permanecieron ocultas, perdidas, sepultadas durante siglos hasta que fueron redescubiertas. Y a través de todo lo que se desenterró de estas ciudades, edificios, caminos, murallas, objetos, obras de arte, vamos a reconstruir cómo eran las sociedades que las habitaban. Tanto Pompeya como Tárraco fueron descubiertas a través de investigaciones arqueológicas. Pero ¿dónde estaban exactamente estas ciudades de la antigüedad? ¿Vamos a verlo en un mapa? Tárraco se hallaba al noreste de la península ibérica, en el territorio de lo que hoy es España, a orillas del mar Mediterráneo, y Pompeya en la península itálica, en la costa del mar Tirreno. Ya hablamos de cómo se descubrió Tárraco, pero ¿cuál es la historia de Pompeya, profe? Pompeya había desaparecido en el siglo I después de Cristo, cuando la erupción del volcán Vesubio la sepultó por completo. Bajo tierra y ceniza, lo que quedó de Pompeya se conservó intacto durante siglos. Unos 1700 años después se hicieron excavaciones y se descubrió este verdadero tesoro, los restos de la ciudad. Hoy se considera que Pompeya es el principal yacimiento arqueológico del mundo romano, porque es la única ciudad antigua de la que se conoce con precisión su estructura, su planta, sin modificaciones. Estoy investigando. Estoy buscando huellas del pasado. ¿Saben por qué? Porque los historiadores consideran que el pasado de la humanidad nos brinda muchos indicios para comprender este presente de locos. Y las ciudades de la Edad Antigua, justamente, son importantísimas para conocer ese pasado del que hablamos. ¿No, profe? Sí, para obtener información sobre estas sociedades, los historiadores y arqueólogos se basan en distintas fuentes materiales y en los vestigios del pasado. Hoy vamos a ver cómo los yacimientos arqueológicos de Pompeya y de Tárraco se convirtieron en fuentes invalorables para conocer a esas sociedades. También son testimonios de la importancia de la vida urbana en el mundo antiguo. ¿Cuáles eran las ciudades más importantes de la antigüedad? Yo podría contestar eso perfectamente. Me tocó en un programa de tele cuando estaba en el colegio, en el secundario. Me acuerdo como si fuera hoy. Sin repetir y sin soplar, ciudades de la antigüedad, comenzando ya. Ay, Alejandría, Antioquía, Atenas, Bizancio, Cartago, Roma, Tebas, Trebisonda, Trípoli y Jerusalén. ¡Correcto! Me acuerdo que gané, pero ¿habré dicho todo bien? Mejor, ya que tenemos al profe siempre cerca, se lo podemos preguntar. ¿Cuáles eran las ciudades más importantes de la antigüedad? Y ya que estamos, ¿cómo eran esas ciudades, profe? Las grandes ciudades de la antigüedad eran centros políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. En las ciudades, como hasta hoy, las personas establecían relaciones comerciales, de trabajo, de amistad, de amor, de intereses comunes o colectivos. Se considera que las ciudades más representativas de la cultura greco-romana fueron las ubicadas en las costas del mar Mediterráneo y en los territorios cercanos. Pero hoy vamos a tomar a la villa romana de Pompeya en la península itálica y Tárraco en la península ibérica, que nos van a servir de modelo para conocer las ciudades de aquella época.
Las investigaciones arqueológicas en estas dos ciudades permitieron conocer no solo sus características y su organización espacial, sino también muchísimos vestigios encontrados que reflejan la forma de vida de sus habitantes. Estas son imágenes de la ciudad de Tárraco. Ya anticipamos algo de cómo se descubrió Tárraco con nuestro arcón, pero el profe, como siempre, tiene más detalles. El descubrimiento de Tárraco es muy interesante. A mediados del siglo XIX, en la ciudad española de Tarragona, se comenzó a reformar el puerto. Para este trabajo era necesario desmontar parte de su colina, desde la Rambla de San Carlos hasta el mar. Y fue entonces cuando surgió de la tierra la antigua Tárraco. Su historia se remonta a más de 2200 años, cuando era la principal ciudad de la actual Cataluña y uno de los grandes centros urbanos del Mediterráneo occidental. Tárraco tiene su origen entre los siglos V y III a.C., cuando en un promontorio sobre el mar, en la desembocadura del río Francolí, los íberos, pueblos que habitaron el sur y el este de la península ibérica, establecieron un poblado del que poco se conoce. Se supone que un antecedente de la ciudad podría haber sido un asentamiento prerromano que fue saqueado por los romanos después del primer enfrentamiento con los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Después de esa batalla, que ocurrió en el 218 a.C., los romanos instalaron un campamento al lado del poblado ibérico para asegurar el territorio. Y ese fue el nacimiento de Tárraco y su incorporación al Imperio Romano. Entonces los romanos, a medida que extendían su imperio, llegaron a ese poblado de los íberos y se establecieron en un campamento. Pero ¿cómo fue evolucionando la ciudad desde ese campamento romano y ese poblado? En ese lugar los romanos crearon lo que llamaban el praesidium. ¿Praesidium? ¿Así como suena? Espere, porque vamos a consultar en nuestro diccionario. Profe, ¿qué habrá sido el praesidium? Praesidium, campamentos militares estables de los romanos, que tenían la función de controlar los territorios conquistados y también servir de base a las tropas en campaña. Con ese praesidium, ese campamento estable, Tárraco se convirtió en la principal base romana de operaciones militares en la península ibérica. El primitivo campamento y el poblado cercano se fueron convirtiendo en una auténtica ciudad romana, donde se construyeron las primeras grandes obras públicas, como las murallas. Así, la península ibérica se incorporó en el circuito político internacional. También se convirtió en un objetivo estratégico por la abundancia agrícola y la riqueza mineral de sus regiones. También era importantísima por su ubicación geográfica, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Acá estoy con Julio César, el polémico general y dictador romano. Una de las figuras más importantes de la antigüedad, sin embargo, y de la historia también. Julio César le dio un título especial a Tárraco. ¿En qué consistía ese título? Fue en el año 45 a.C. Julio César, después de vencer en la península ibérica a los seguidores de Pompeyo, su yerno, que terminó siendo su adversario político, le otorgó a Tárraco el título de colonia de derecho romano. La ciudad se conocerá como Iulia Urbs Tárraco, capital de la provincia romana de la Hispania Citerior o Tarraconensis. Ya vimos murallas, torres, parte de un anfiteatro. ¿Y qué más pudo recuperarse de la antigua Tárraco? ¿Qué construcciones se conservan? De la antigua Tárraco hoy podemos ver murallas, de lo que fue una impresionante obra defensiva. Se conservan más de 1300 metros de estas murallas, 3 torres y una puerta, la Torre de Pilatos, también conocida como Pretorio. Bueno, Ernestina, creo que ya aprendimos unas cuantas cosas sobre estas ciudades de la antigüedad. Ya sé, profe, llegó el momento del pasando en limpio. Y empezamos de esta manera. Las ciudades de la antigüedad eran centros políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Tárraco, en la península ibérica, y Pompeya, en la península itálica, fueron dos de estas ciudades representativas de la cultura romana. También son testimonios de la importancia de la vida urbana en la antigüedad. Por distintos motivos, las dos permanecieron ocultas, perdidas, bajo tierra durante siglos, y hoy
sus yacimientos arqueológicos son fuentes valiosísimas para conocer a esas sociedades. Tárraco tiene su origen entre los siglos V y III a.C., cuando los íberos establecieron un poblado. Después, los romanos instalaron un campamento militar al lado del poblado para asegurar el territorio conquistado. Y ese fue el nacimiento de Tárraco, que se convirtió en una verdadera ciudad, parte del Imperio Romano. Tarragona, ciudad obviamente. Quiero ver qué nos dice nuestro buscador de la actual ciudad de Tarragona, donde se descubrieron los restos de Tárraco. Acá está. Tarragona, ciudad capital de la provincia española del mismo nombre, que es uno de los principales centros industriales y turísticos de Cataluña. Y sigue diciendo esto que es muy interesante. En el año 2000, la ciudad fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por el conjunto arqueológico de las ruinas de Tárraco, justamente. Ahora, viajemos de una península a otra, de la Ibérica a la Itálica, para conocer la historia de Pompeya. La antigua ciudad de Pompeya estaba situada en el Golfo de Nápoles, en el sur de la península itálica. La ciudad fue fundada en el siglo VII a.C. por un pueblo de la Italia central, los Oscos, en una colina, cerca de la desembocadura del río Sarno. Tiempo después, la ciudad comenzó a recibir el comercio interior de la Roma antigua a través de ese río. Pompeya se convirtió entonces en un centro comercial, industrial y también en un lugar al que viajaban banqueros, políticos, mercaderes, la gente más acaudalada de Roma, para pasar una temporada a orillas del mar. En la época del Imperio era la preferida de los romanos. Como lugar de vacaciones. Claro, como un balneario sobre el mar Tirreno. Había muchas villas vacacionales con distintos servicios, un gran mercado de alimentos, un molino, una especie de taberna que servía bebidas frías y calientes, y pequeños restaurantes. Como otras ciudades de la península, Pompeya tuvo una época de prosperidad. Esto se notaba en el lujo de sus casas y en una gran actividad urbanística. Pompeya no estaba distribuida en un plano regular como la mayoría de las ciudades romanas, por los desniveles del terreno. Pero sus calles eran rectas y formaban una rejilla o cuadrícula del clásico estilo romano, con sus calles centrales que se cortaban perpendicularmente. Estaban pavimentadas con piedras poligonales y a los dos lados de la calle había viviendas y comercios. Además de las viviendas, mercados, talleres y templos, Pompeya ofrecía lugares de esparcimiento y diversión. En Pompeya se conservan las termas más antiguas de la época romana. También había teatros y un anfiteatro donde se presentaban juegos circenses, con luchas entre gladiadores, animales salvajes y carreras de cuadrigas. Cadenas. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen acá? Es que reflejan otra realidad de Pompeya, la esclavitud, que era bastante común, tal vez demasiado. Profe, ¿podríamos decir que la esclavitud era otra cara de esa sociedad, además de la del lujo y la prosperidad? Sí, entre los distintos sectores sociales había enormes desigualdades. De sus 20.000 habitantes, un 40% eran esclavos, traídos de Oriente para servir en las casas señoriales. Pero no solo a los ricos. Gente a la que no le sobraba el dinero también podía tener más de un esclavo. Estos esclavos eran tratados de distintas formas. Unos pocos recibían alguna instrucción, pero la mayoría casi no gozaba de ningún tipo de libertad. Algo de esta vida de los esclavos puede verse en escenas pintadas en paredes de las viviendas. Algunas muestran a esclavos haciendo tareas de la casa, sacándole las sandalias a un recién llegado o sosteniendo a un comensal que había tomado de más. Me imagino los banquetes que darían los más ricos de la villa. Pero ¿y las mujeres? ¿Qué se sabe de la vida de las pompeyanas? Acá también hay que distinguir según el sector social. Había esclavas y también mujeres muy humildes que, según inscripciones en las calles, ejercían la prostitución por muy poco dinero para sobrevivir. En el otro extremo, las mujeres de la clase alta tenían tiempo y dinero para vestir a la última moda y dedicarse a su cuidado personal. Se teñían el pelo o usaban pelucas, se pintaban los labios y usaban sombra para los ojos. Con frecuencia se reunían con otras mujeres en las termas o para entretenerse con el juego griego de la tabla. Mirá.
Estaba mirando planos de las casas de Pompeya. Había algunas realmente enormes. Y no crean que lo que voy a preguntar tiene algo de chismoso. Es puro interés histórico y arquitectónico. Es que, profe, quiero que nos cuente cómo vivían los ricos y famosos de Pompeya. ¿Cómo eran sus casas? Eran muy amplias, con jardines y fuentes. Mezclaban los estilos de las casas romanas y griegas. Normalmente tenían un solo piso y cada espacio estaba destinado a un solo uso. Un ámbito para comer, otro como dormitorio, una sala para reunirse o para otras actividades del tiempo libre. Los fastuosos banquetes, por ejemplo, en los que hombres y mujeres cenaban juntos recostados en lechos. ¿Recostados? Pero qué incomodidad. No puedo ni siquiera alcanzar las uvas. Uy, perdón, profe, lo interrumpí. ¿Sabe qué? Mejor dejemos los banquetes. Estábamos hablando de las casas. Algo curioso es que los ambientes orientados hacia el interior no tenían ventanas. La luz y el aire entraban por dos áreas centrales en torno a las que se articulaban los demás espacios, como el atrio, con la parte central del techo abierto, y el peristilo, parecido a un gran patio con columnas. ¿Y los famosos baños públicos romanos? Eran muy distintos a lo que hoy entendemos por un baño público. Estos eran una suerte de elegantes clubes tanto para mujeres como para hombres, y también cumplían una función social, como lugar de encuentro. Los de Pompeya eran casi tan lujosos como los de Roma. Ofrecían baños de vapor, tenían piletas, estaban iluminados por más de 1000 lámparas y permanecían abiertos toda la noche. Hasta acá, la cara lujosa de la ciudad. La gente más humilde, la mayoría de los pompeyanos, vivía en las llamadas ínsulas, casas de 5 o más plantas, estrechas, con altas escaleras y ventanas a la calle. Eran edificios precarios, con estructura de madera y con frecuencia se derrumbaban o se incendiaban. Cuando se descubrió Pompeya a través de las excavaciones, no se hallaron testimonios. No pudieron reconstruirse estas ínsulas, que fueron arrasadas cuando desapareció la ciudad. Aguante el Diego, luche y vuelve, somos todos millonarios. Profe, te quiero. Profe, ¿esto tiene alguna admiradora que yo no estaba enterada? Bueno, inscripciones como estas, incluida la suya, hoy pueden leerse en cualquier pueblo o ciudad y no eran muy distintas a las que aparecieron en los muros de Pompeya, escritas hace 2000 años. Por eso dicen que en Pompeya las paredes hablan. Y ahora, ¿qué reflejan las inscripciones en las calles, en los mosaicos y en los frisos? En los muros de las calles pueden leerse detalles de los distintos oficios a los que se dedicaba parte de la población. También hay pintadas anónimas, en latín, de todo tipo. Saludos a personas y dioses, mensajes de amor, citas literarias, avisos comerciales y hasta insultos o injurias a algún vecino o gobernante. También eran muy comunes en las paredes interiores de las viviendas los murales pintados al fresco. En las casas de las familias adineradas también se encontraron objetos que demuestran que la joyería era muy elaborada. Se hallaron pulseras, colgantes, collares, anillos, agujas de oro, perlas y piedras preciosas. Y había otras joyas más populares, las de pasta de vidrio, que eran más económicas. El Vesubio y el Etna son dos de los volcanes que tuvieron erupciones en los últimos 100 años. Los dos están en el territorio de Italia, pero el Vesubio en el continente y el Etna en una isla al sur de la península, la de Sicilia. Veamos más imágenes de la última erupción de este volcán. Esta erupción ocurrió en octubre de 2002. Quizás estas imágenes nos sirvan para imaginar la erupción fulminante, mucho más violenta, del Vesubio, que arrasó con la ciudad de Pompeya. Los que no imaginaron su trágico destino fueron los pompeyanos, que apenas eran conscientes de que vivían a la sombra de un volcán. La anterior erupción del Vesubio había ocurrido 800 años antes y desde entonces no había vuelto a mostrar ninguna actividad. Pero poco antes de desaparecer, Pompeya había sufrido otro desastre. ¿No es así, profe? Sí. 17 años antes de la erupción del Vesubio, un gran terremoto y otros más leves dañaron seriamente a Pompeya y a otras ciudades cercanas. Desde entonces, la ciudad fue reconstruida. Sus nuevos edificios fueron aún más suntuosos y se pudo comprobar que habían comenzado obras de reconstrucción de los primeros frescos.
Pero en agosto del 79 después de Cristo, la erupción del Vesubio hizo desaparecer por completo a la floreciente Pompeya. Fue tan impredecible y violenta la expulsión de lava, polvo y cenizas que cubrió la ciudad en muy poco tiempo. Los pompeyanos, unas 20.000 personas, fueron sorprendidos mientras hacían sus tareas habituales. Tan fulminante fue este fenómeno que no les permitió escape ni refugio. Los pompeyanos murieron por los derrumbes de sus viviendas, los gases tóxicos y un aluvión de tierra y cenizas del Vesubio. Toda la ciudad quedó sepultada por una gruesa capa de materia volcánica. La mejor crónica es la del político y escritor Plinio el Joven, que se basó en las observaciones de su tío, Plinio el Viejo, y en su propia experiencia. Plinio pudo observar perfectamente desde su villa, a unos 30 kilómetros de Pompeya, un extraño fenómeno. Una gran nube oscura, como una columna de humo gris en forma de pino, que procedía de la cima del monte. La nube bajó por las laderas del Vesubio y cubrió todo su alrededor, incluyendo al mar. Según cuenta Plinio, el sol fue bloqueado por el humo y las cenizas y prácticamente se produjo la oscuridad de la noche en pleno día. 20.000 personas murieron, la ciudad entera desapareció. Pero muchos siglos después, el increíble estado de conservación de miles de objetos y restos de sus edificios permitieron comenzar a reconstruir en detalle la vida de una ciudad romana de aquellos tiempos. Pompeya fue olvidada durante cientos y cientos de años. Recién en el siglo XVIII comenzaron las excavaciones para revelar su existencia y los resultados fueron sorprendentes. Podemos decir que nos dieron una imagen congelada de la ciudad y de sus habitantes en las calles, en sus casas o los lugares de trabajo, en el mismo momento en el que fueron sorprendidos por la tragedia. Los restos encontrados permitieron la comprensión del funcionamiento y la dinámica de la ciudad. Son fuentes históricas primarias, directas, testimonios contemporáneos de los hechos a los que se refieren. Profe, perdón, usted no es el profe, ando medio mareada. Y como ando medio mareada, ¿qué mejor momento que este para el segundo pasando en limpio del día de hoy? La antigua Pompeya, situada en el Golfo de Nápoles, al sur de la península itálica, fue fundada en el siglo VII a.C. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en centro comercial, industrial y el lugar donde pasaban sus vacaciones banqueros, políticos y mercaderes. Pompeya tuvo una etapa de esplendor y era la preferida de los romanos en los tiempos del imperio. Había casas lujosas, templos, teatros, anfiteatros y las famosas termas. Entre su población había grandes diferencias sociales. De sus 20.000 habitantes, un 40% eran esclavos. En el año 79 después de Cristo, una súbita y violentísima erupción del volcán Vesubio sepultó la ciudad. Hoy se considera que Pompeya es el principal yacimiento arqueológico del mundo romano, porque es la única ciudad antigua de la que se conoce con precisión su estructura, su planta y cómo era originalmente. ¿Qué tal el repaso, profe? Ah, me olvidaba. ¿Sabías que Pompeya y Tárraco hoy son algo así como hermanas? ¿Hermanas? Tuvieron vinculación en la antigüedad como ciudades del Imperio Romano, pero hoy llamarlas hermanas. Sí, profe, lo leí en una noticia que encontré en nuestro buscador y se la leo. A unos 2000 años de la tragedia de Pompeya, esta ciudad y Tárraco volvieron a vincularse, como en los tiempos del Imperio. En 2006 hicieron oficial una suerte de hermandad por su patrimonio arqueológico. Tárraco y Pompeya son un gran atractivo turístico y hoy las dos ciudades trabajan conjuntamente en este y otros temas, como su legado histórico. No lo sabía, qué interesante. Y hay algo más que comparten Pompeya y Tárraco. Pompeya y su ciudad vecina, Herculano, también arrasada por la erupción del Vesubio, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1997, la misma distinción que recibió el conjunto arqueológico de Tárraco en el 2000. ¿Nos queda algo más por contar, profe? Simplemente decir que en distintos lugares del mundo, investigaciones y excavaciones permiten reconstruir la vida de las sociedades del pasado. Podríamos dar muchos ejemplos en Latinoamérica. Estos lugares, de gran valor cultural y patrimonial, no solo son fuentes de información y objetos permanentes de estudio. También son lugares que concentran la atención de todos, como turistas y visitantes, que contribuyen a valorizar ese pasado.
En la actualidad, las excavaciones en Pompeya continúan. A más de 250 años de los primeros trabajos de recuperación, se calcula que todavía habría una cuarta parte de la ciudad bajo tierra. Lo que se descubra de ahora en más seguirá aportando al conocimiento histórico, que como Pompeya y Tárraco mismas es patrimonio de la humanidad. Chau, hasta la próxima.